Hola a todos, bienvenidos a la clase 18 del módulo de Sociología Básica. Una de las últimas clases ya de la unidad 2 ya de este módulo. Esta clase y la que viene la vamos a dejar para el tema que aparece acá en el título de la clase 18. ¿Ya? Las nociones de conformidad, desviación y control sociales. Es decir, conformidad social, desviación social y control social. Están todas relacionadas. ¿Ya? Esto tiene que ver mucho bueno, con la delincuencia, ya que generalmente se asocia más con la delincuencia y con las formas de eh, controlar la, la, eh, controlar el crimen o el delito, ¿ya? Pero el tema de la desviación es mucho más general que la delincuencia. La delincuencia es solamente una manifestación concreta de la desviación social, ¿ya? Entonces la idea de estas dos clases es que nosotros podamos tener una visión general respecto del tema de la desviación social, entendiendo que la desviación social es cuando la gente o las personas se apartan del cumplimiento de las normas que definen la sociedad. Pero vamos a ver que eso tiene demasiadas aristas, ¿ya? Eh, y que las personas también pueden desviarse eh, no solo de normas que son positivas para la sociedad, sino que también de ciertas normas que pueden ser negativas para la sociedad, ¿ya? Entonces vamos a ver los distintos casos, ¿ya? Por eso dejamos dos clases para esto, para que quede todo de manera más clara, ¿ya? Veamos cuáles son los objetivos de la presente clase. El objetivo general de esta clase, como de la clase 19 que nos va a quedar, es entender la naturaleza de la desviación social como uno de los fenómenos más importantes de la sociedad, ¿ya? Desde la perspectiva de la sociología, por supuesto. Los objetivos específicos que aplican para esta clase en particular: el primero, conocer el concepto sociológico de conformidad social. El segundo objetivo específico, conocer el concepto sociológico de desviación social. Y el tercero es comprender el carácter cultural e históricamente variable de las normas sociales y por lo tanto de la desviación social. Si las normas sociales son variables en términos culturales e históricos, obviamente que la desviación también, ¿ya? Porque la desviación social está en función o depende de las normas de las cuales se esté hablando, ¿ya? Por lo tanto, una de las conclusiones que vamos a tener en esta clase es que lo que es un comportamiento desviado en términos sociales eh, depende de cómo la sociedad lo defina. Y lo que puede ser un comportamiento desviado en una sociedad, ese mismo comportamiento en otra sociedad podrá ser normal, ¿ya? O un comportamiento no desviado, ¿ya? Eso es como una conclusión general, así en términos muy globales, ¿ya? Comencemos entonces. Conformidad social, ¿ya? Es un primer concepto que necesitamos para poder entender el- el concepto central de desviación social, ¿ya? Y aquí, ¿a qué se le llama conformidad social? ¿Ya? Obviamente que viene de la palabra conforme, como estar conforme con algo, ¿ya? Tiene mucha relación con eso, pero en términos precisos, ¿a qué se refiere? Se refiere a la conducta de aceptación que asumen los individuos respecto a las normas definidas por un grupo con el propósito de ser considerados como parte de este, ¿ya? Eso es una cosa importante, ¿ya? Es cuando las personas aceptan, ¿ya? Eh, las normas que define algún grupo, y ese grupo puede ser un grupo específico o todo, digamos, o toda la sociedad, digamos, ¿ya? Y lo hacen con el fin de ser considerados como parte de ese grupo, ¿ya? Es decir, lo hacen conscientemente para poder ser parte o ser integrante de ese grupo, ser aceptado como parte del grupo en cuestión, ¿ya? Y la otra parte importante es que esa conducta de aceptación se realiza aun cuando implique modificar los gustos que la persona tiene, los deseos, las opiniones o las inclinaciones personales, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo que prima, digamos, en definitiva es el poder ser considerado como parte de ese grupo, ¿ya? Eh, por lo tanto, el concepto de conformidad social se aplica con mayor frecuencia a la influencia que tienen los grupos de pares sobre los individuos, ¿ya? Es decir, ¿a qué se le llama grupos de pares? A los grupos que están conformados por personas que tienen un mismo estatus, los amigos, por ejemplo, los compañeros de clase, ¿ya? Esos son los grupos de pares, ¿ya? Eh, entonces el concepto de conformidad social, si uno busca, por ejemplo, en los libros o en internet, va a encontrar que generalmente se asocia a esto,
a la influencia de los grupos de pares en los individuos. Es decir, cómo la presión que ejerce un grupo, la presión que ejerce un grupo completo sobre una persona puede llevar a las personas a modificar sus deseos, sus gustos y aceptar las normas de ese grupo solamente para ser aceptados en ese grupo, ¿ya? Por ejemplo, cuando, y perdón que ocupe este ejemplo, pero es bastante ilustrativo. Para los que conocen la serie Los Simpsons, eh, hay un capítulo donde una de las protagonistas, Marge Simpson, quiere ingresar a un club, ¿ya? A un club digamos, un club social que hay en la ciudad donde vive, ¿ya? Eh, pero el club es elitista, obviamente, que acepta solamente a personas que tienen poder adquisitivo, que son de dinero. Y obviamente que la familia Simpson no es de dinero. Entonces ella comienza a aceptar ciertas normas de manera consciente, ¿ya? Trata de comprarse ropa cara, a comportarse de determinada manera, y lo hace con el propósito de encajar en el grupo, de ser aceptada como un miembro, ¿ya? Eso se llama conformidad social. Esa es la acepción principal del concepto de conformidad social, ¿ya? Y lo importante ahí es que la persona conscientemente altera sus deseos, a veces sus gustos, sus opiniones, sus inclinaciones personales, solo con el propósito de ser aceptado en el grupo. Es decir, aceptando las normas de ese grupo, las normas de comportamiento, los valores del grupo, para poder ser aceptado. Y el ejemplo está en el capítulo este que yo le digo de los Simpsons, ya de esa serie de dibujos animados. Esa es la acepción principal del concepto de conformidad social, pero nosotros también podemos extender ese concepto a la influencia que ejerce en las personas, en la sociedad en general. También lo vamos a considerar en términos de la influencia que ejerce la sociedad en su conjunto en los individuos para lograr que los individuos acepten las normas de la sociedad. En definitiva, la lógica que vamos a utilizar es la misma. Vamos a decir que hay muchos individuos que cambian sus gustos, cambian sus opiniones, sus deseos, ¿ya? Sus inclinaciones personales, ¿ya? Y aceptan las normas de una sociedad solamente para ser incluidos como miembros de esa sociedad, ¿ya? Un ejemplo puede ser cuando las personas, por ejemplo, tienen una ideología política en particular, ¿ya? Que puede ser, por decir algo, socialista, ¿ya? Bien arraigado, o en el ámbito marxista, comunista, así un poco más definida. Pero están dentro de una sociedad que es capitalista, que desarrolla o que promueve el mérito, no la igualdad, sino que las personas obtengan su estatus a partir de los méritos, ¿ya? Entonces esa persona, o sea, muchas personas se van a ver obligadas a modificar sus opiniones, por ejemplo, en ese ámbito, y aceptar, digamos, el valor de la meritocracia o del capitalismo solamente para poder obtener un trabajo y ser considerado dentro de esa sociedad capitalista, ¿ya? Entonces también se refleja la conformidad en ese ejemplo. Entonces tenemos dos ejemplos. El ejemplo específico, cuando yo quiero ser considerado como parte de un grupo en particular, el ejemplo de los Simpsons, cuando Marge Simpson quiere ingresar a este club social de élite, ¿ya? Y ella modifica digamos, su comportamiento, o sea, acepta las normas que tiene ese grupo solamente para ser aceptada dentro de ese grupo. Ese es un ejemplo, digamos, específico, pero también está el ejemplo general este que yo acabo de dar de las personas que quieren ser parte de la sociedad en términos generales. Y hay muchas veces se ven obligadas a modificar sus opiniones personales y a aceptar las opiniones o los valores o las normas generales de la sociedad, que imperan en la sociedad, para poder ser parte de esa sociedad, ¿ya? Entonces están esos dos casos, y en ambos casos vamos a hablar de conformidad social, ¿ya? Entonces, lo que dice en este tercer párrafo, las personas siguen una conducta conformista con el fin de lograr ser aceptados e integrarse a los diversos grupos sociales de los cuales quieren ser parte, ¿ya? Por eso que en muchos casos los adolescentes adoptan modas relacionadas con cómo vestirse o
incurren, por ejemplo, en el consumo de droga o en el consumo de alcohol a temprana edad, porque estas son conductas destinadas a ser aceptadas por los grupos de amigos muchas veces, ¿ya? Y eso yo creo que ustedes lo entienden bien, ¿ya? Porque todos hemos pasado por eso, ¿ya? En una época, sobre todo en la adolescencia, donde hacíamos cosas que a veces no calzaban mucho con lo que pensábamos, pero las hacíamos igual para encajar, como dicen los estadounidenses, ocupan esa palabra, encajar, ¿ya? Es para eh, formar parte de algún grupo que a nosotros nos interesaba pertenecer. Y ese grupo podía ser simplemente un grupo de amigos, ¿ya? Es decir, aceptábamos las normas de ese grupo, que podía ser, como digo, un grupo de amigos, podía ser los compañeros de curso, ¿ya? Y aceptamos lo que hacían la mayoría de las personas de ese grupo para poder ser considerados como una parte eh, perteneciente a ese grupo, ¿ya? Con toda propiedad, ¿ya? Y esas normas podían ser muchas veces una forma de vestir, una forma de hablar, eh, el consumo de alcohol podía ser, consumo de droga, escuchar cierto tipo de música, lo que sea, ¿ya? Cualquiera de esas cosas son, digamos, reflejan las normas de distintos grupos. Y cuando nosotros éramos adolescentes probablemente hicimos mucho de eso, ¿ya? Eh, y en algunos casos iba a estar, claro, iba a estar acorde a tal vez a lo que pensamos, pero en muchos casos no, ¿ya? Tal vez en muchos casos no. Íbamos a hacer cosas que no calzaban mucho con nuestra personalidad, con nuestros gustos, nuestros deseos, y las hacíamos obligados, digamos, entre comillas, solamente porque nosotros queríamos realmente pertenecer a ese grupo social, ¿ya? Y como dijimos, también el segundo caso es que las personas en general aceptan o se conforman a las normas sociales generales para sentirse parte de la sociedad y no quedar al margen. Y uno puede quedar al margen por muchas razones. Si uno, por ejemplo, eh, no acepta digamos, esta ideología del libre mercado, del capitalismo, de la meritocracia, etcétera, puede quedar perfectamente al margen de la sociedad, ¿ya? Porque tal vez si uno se va en contra de eso no va a encontrar trabajo, etcétera, si uno tiene mucha reticencia en ese tema. Entonces muchas personas se ven obligadas a aceptar esas normas generales de la sociedad, solamente para poder ser considerados como parte, como miembro integrante de la sociedad, ¿ya? Eh, y muchas veces por obligación, porque no queda otra, digamos, no le queda otra a muchas personas, ¿ya? Eh, entonces, eso en general respecto de lo que es la conformidad social. Ahora, como dice en este párrafo, la conformidad social se considera como algo positivo para la sociedad cuando se refiere a la aceptación de aquellas normas que son útiles para el mantenimiento del orden social. ¿Ya? Eso, que quede claro. La conformidad social de los individuos es decir, se considera como positivo cuando, o sea, positivo para la sociedad, cuando se refiere a la aceptación de aquellas normas que son útiles para el mantenimiento del orden social, ¿ya? Eh, y que obviamente pueden chocar con los intereses de algunas personas, pero en definitiva, cuando las personas aceptan esas normas generales, eh, parten del hecho de que esas normas generales son positivas para la sociedad y sirven para mantener el mantenimiento del orden social, ¿ya? Eh, y pueden ser distintas cosas, ¿ya? Pueden ser desde una forma determinada de hablar, por ejemplo, hasta la aceptación de una ideología política o económica, ¿ya? Pero se considera la conformidad social con esas normas, se considera como algo positivo cuando está relacionado con normas que son útiles para el mantenimiento del orden social, ¿ya? Pero no siempre es así, ¿ya? Es decir, los individuos no siempre se conforman a las normas o aceptan las normas o aceptan normas que la sociedad considera positivas, digamos, ¿ya? ¿Por qué? Porque los individuos también pueden conformarse con normas de grupos que son socialmente disfuncionales, ¿ya? Y obviamente porque hay pandillas, hay grupos criminales, hay clubes elitistas cuyas normas como grupo son negativas para la sociedad en su conjunto. Pensemos en un grupo mafioso, por ejemplo, ¿ya? Ellos tienen normas, ¿ya?
la mafia italiana, siciliana, por ejemplo, tiene normas, ¿ya? Y quienes quieren pertenecer a la mafia siciliana tienen que conformarse a esas normas, ¿ya? Y tal vez va a haber una persona que desea tanto ser parte de la mafia siciliana que va a hacer todo lo necesario para formar parte de la mafia siciliana, aun cuando las cosas que tenga que hacer o las normas que tenga que aceptar de ese grupo vayan en contra de alguna opinión o inclinaciones personales. Por ejemplo, puede tratarse de una persona muy religiosa y que es muy creyente y su religión obviamente que va en contra de lo que es el homicidio, pero él quiere ser parte de la mafia siciliana y tiene que incurrir en eso necesariamente. Entonces lo va a hacer probablemente, solamente para formar parte de ese grupo social en particular. Y obviamente que él está incurriendo en una conformidad social porque está aceptando las normas de ese grupo criminal para ser aceptado como parte de ese grupo criminal. Pero eso es desde la perspectiva del grupo, en particular este. Pero si lo analizamos desde la perspectiva de la sociedad en general, ese individuo está conformándose a normas que son socialmente negativas. Son positivas para el grupo, pero son negativas para la sociedad en general. Porque obviamente el homicidio es positivo para el grupo criminal, pero es negativo para la sociedad en general, ¿ya? Eso es lo que estamos diciendo en este párrafo, ¿ya? En este sentido, la conformidad social puede en determinadas circunstancias, como en el ejemplo este de la persona que quiere formar parte de la mafia siciliana, puede ser un importante mecanismo de desviación social respecto de las normas generales de la sociedad, ¿ya? Eso en definitiva estamos diciendo, ¿ya? Que cuando los individuos, por ejemplo, se esfuerzan por aceptar las normas de determinados grupos que son negativos para la sociedad, entiéndase pandillas, grupos criminales, clubes elitistas, clubes de segregación racial, etcétera. Cuando hay personas que están aceptando esas normas para formar parte de esos grupos, eso desde el punto de vista de la sociedad global, digamos, es desviación social, porque si bien se están conformando a normas específicas de estos grupos, esas normas específicas de esos grupos, la mafia, la pandilla, los clubes elitistas, etcétera, van en contra o son contradictorias respecto de las normas generales de la sociedad. Porque, por ejemplo, la mafia siciliana, una de sus normas es que la traición se tiene que castigar con muerte, ¿ya? Esa es una norma de la mafia siciliana, ¿ya? Pero esa norma de la mafia siciliana contraviene o va en contra de las normas generales de la sociedad, ¿ya? Porque la sociedad en general no está de acuerdo o sea, no avala, digamos, que la traición se castigue con la muerte. Por supuesto que no, porque va en contra del homicidio. De hecho, no avala ningún tipo de homicidio, ¿ya? Busca otros caminos. La sociedad tiene otras normas en cuanto a ese tipo de cosas, ¿ya? Entonces, por lo tanto, la conformidad social en algunos contextos, ¿ya? La conformidad social en la que incurren muchos individuos, en muchas circunstancias, es un mecanismo, es una forma de desviación social, ¿ya? Respecto de las normas generales de la sociedad, ¿ya? Eso. Y el último párrafo de esta diapositiva. La conformidad social no debe confundirse con la obediencia, ¿ya? Son cosas distintas, se parecen, ¿ya? Pero la conformidad social es algo que las personas hacen de manera voluntaria en general, voluntaria. La obediencia no, porque la obediencia tiene que ver, como dice acá, con el sometimiento de las personas a un régimen de autoridad dentro de una estructura jerárquica, ¿ya? Es decir, es cuando yo estoy en el trabajo, por ejemplo, y tengo que obedecer lo que me dice mi jefe porque es la autoridad, yo tengo que seguir lo que me dice porque hay una jerarquía, digamos, una estructura jerárquica. Entonces yo estoy sometido a ese régimen de autoridad, por lo tanto yo obedezco en ese caso, ¿ya? Pero lo hago por, entre comillas, obligación, porque hay una estructura que me obliga, digamos, una lógica de funcionamiento de la empresa que me obliga, ¿ya? La conformidad social es voluntaria, ¿ya? Porque en general a nadie lo obliga a, eh, a querer ser parte de un grupo criminal, por ejemplo. Estoy hablando en general, obviamente, ¿ya?
tampoco a ninguna persona le obligan a fumar droga o a consumir alcohol a los 15 años para sentirse parte de un grupo en particular, ¿ya? No hay una autoridad de por medio, digamos, una autoridad eh, legal racional, si podríamos llamarle, ¿ya? Entonces, considerando que la conformidad social no es lo mismo que la obediencia, ¿ya? Porque la obediencia implica respeto hacia una autoridad, ¿ya? La conformidad social solamente tiene que ver con la aceptación voluntaria de ciertas normas de un grupo con el objetivo de formar parte de ese grupo, ¿ya? Y también llevado al caso de la sociedad lo mismo, ¿ya? Eh, entonces, considerando esta diferencia, vamos a decir que lo correcto es decir que un adolescente se conforma a la regla de beber alcohol que predomina entre sus pares, ¿ya? Y no que obedece a dicha regla, ¿ya? No es correcto decir que un adolescente obedece la regla de consumir alcohol en un grupo. Eso no es correcto. Lo correcto es decir que un adolescente se conforma a la regla de beber alcohol. Es decir, se conforma o acepta voluntariamente esa regla para formar parte de ese grupo en particular, ¿ya? Y del mismo modo, lo correcto es decir que un adolescente obedece las órdenes que le dan sus padres y no que se conforma a dichas órdenes, ¿ya? Porque estamos hablando en otro contexto, porque ahí sí estamos aludiendo a una autoridad de por medio, ¿ya? Los padres en este caso. Entonces las personas o los niños, digamos, los adolescentes, obedecen las órdenes que le dan sus padres, ¿ya? Y eso es lo correcto, ¿ya? Decir, o sea, eso es lo que se debe decir en términos conceptuales, que es correcto, digamos. Eh, pero no es conceptualmente correcto decir que el adolescente se conforma a dichas órdenes, ¿ya? Porque en general ningún adolescente eh, quiere aceptar voluntariamente las reglas que hay en una familia, digamos, para formar parte de esa familia. En general eso no tiene mucho sentido, ¿ya? Eh, lo que tiene sentido ahí es el tema de la obediencia respecto de una autoridad, en este caso son los padres, ¿ya? Respecto de determinadas normas, ¿ya? Entonces esa es la diferencia entre conformidad social y obediencia. La obediencia está ligada siempre a una autoridad, de por medio, en una estructura jerárquica, ¿ya? En la familia hay estructura jerárquica, hasta los padres, después están los hijos. Dentro de los hijos puede haber una estructura jerárquica también dependiendo de eh, el hermano mayor o el hermano menor, etcétera, ¿ya? Entonces hay una autoridad de por medio, una estructura de autoridad de por medio, ¿ya? En base digamos, al estatus o a la edad, lo que sea, ¿ya? Perdón, al estatus parental, eso es lo que quise decir, o también a la edad, ¿ya? En el caso de los hermanos, ¿ya? También en algunos casos también puede haber, eh, digamos, obediencia entre hermanos, digamos, ¿ya? Si se considera mucha diferencia de edad, ahí puede haber una diferencia de estatus a partir de la edad. Pero los padres respecto a los hijos hay diferencia de estatus en términos parentales, ¿ya? En términos de los roles parentales. Entonces en la obediencia hay autoridad de por medio. En la conformidad social no hay autoridad por medio, ¿ya? Las personas se conforman a ciertas normas de manera, entre comillas, voluntaria en general. Y digo voluntaria entre comillas porque obviamente hay una presión de por medio, que no es menor. Ya la presión del grupo, digamos, que te obliga, entre comillas también, a hacer ciertas cosas. Pero en definitiva sabemos que la decisión final siempre está en la persona. Por lo tanto, desde ese punto de vista la podemos considerar como voluntario, ¿ya? Eso respecto de la conformidad social. Pasemos al tema de la desviación social, ya que es como, digamos, es como el polo opuesto, digamos, en algún sentido. Eh, Tenemos que partir entendiendo que una característica fundamental de la sociedad es que todos los ámbitos de la sociedad están regulados, ¿ya? Es decir, están controlados por normas sociales que prohíben cosas, ¿ya? Generalmente que orientan o restringen, ¿ya? Restringen es prohibir, ¿ya? Que limitan, ¿ya? Las actividades o el comportamiento que nosotros podemos tener. Y en todo ámbito de cosas, sea lo que sea, en la educación, en el trabajo, en la familia, ¿ya? Eh, en el ámbito cultural, en todo. Todos los ámbitos están regulados por normas sociales,
¿ya? Las normas sociales tienen que ver con mandatos, digamos. Hacer tal cosa, creer tal cosa, comportarse de tal manera, ¿ya? Esas son normas, digamos, ¿ya? Y la sociedad está llena de normas, ¿ya? Respecto de todo, de todas las cosas, ¿ya? Eh, y en este sentido la sociedad y los distintos grupos que conforman la sociedad esperan que los individuos respeten y cumplan tales normas, siempre, ¿ya? Siempre. Se espera que en todo momento los individuos respeten las normas de tránsito, respeten las normas de convivencia, respeten las normas relacionadas con la autoridad. En todo momento las sociedades, o sea, cada sociedad espera que todos los individuos respeten esas normas, en todo momento, es decir, siempre. Sin embargo, eso nunca se llega a dar, ¿ya? No es posible que se dé en la realidad, ¿ya? Es decir, este respeto y este cumplimiento total y absoluto respecto de todas las normas que existen en una sociedad, eso nunca se llega a dar, ¿ya? Es imposible que se dé, ¿ya? Entonces, a este incumplimiento de lo que dictan las normas sociales de la sociedad o de un grupo en particular es lo que se denomina, perdón, desviación social. Incumplimiento de las normas sociales de la sociedad o el incumplimiento de las normas sociales de un grupo en particular. Cada vez que yo incumplo una norma de la sociedad o de algún grupo en particular, estoy incurriendo en un comportamiento que se va a llamar un comportamiento desviado, ¿ya? Y el fenómeno general se llama desviación social, obviamente, ¿ya? Pero eso es el comportamiento desviado, cuando yo no cumplo con algo que la sociedad espera de mí o de las personas en general, cuando yo no cumplo una norma social determinada, ya sea que sea una norma general de la sociedad o una norma de un grupo en particular, ¿ya? Entonces, de este modo, la desviación social se define como todo acto o comportamiento que supone la violación o la transgresión de una norma social. ¿Ya? Eso es básico. Comportamiento o acto que supone la violación o transgresión de una norma social. ¿Ya? Incumplimiento. No estoy cumpliendo con la norma, la estoy transgrediendo, la estoy violando la norma, ¿ya? Entonces, eso por una parte. Y que al ser entendido y definido de esta manera por una sociedad o un grupo social determinado, es decir, como una transgresión o una violación, en un momento determinado de la historia, conlleva algún tipo de sanción, ¿ya? Ese es otro elemento importante. No basta que yo transgreda la norma, o que viole una norma o que la incumpla, sino que se tiene que dar también que la sociedad lo entienda así, o un grupo social en particular, que entienda que eso es una transgresión, ¿ya? Y que aparte de que entienda que es una transgresión, define algún tipo de sanción para esa transgresión, ¿ya? Alguna sanción para las personas que incumplen determinada norma. Y esa sanción puede ser de distintos tipos, y eso es algo que vamos a ver en la próxima clase, ya que tiene que ver con el control social, perdón, que tiene que ver con el control social, ¿ya? Es decir, de aquellas medidas que la sociedad o los grupos establecen para evitar que las personas se desvíen de las normas, es decir, para propiciar que las cumplan siempre, ¿ya? Y es por eso que la sociedad tiene, por ejemplo, penas de cárcel para ciertos delitos. Esas son formas de control social, porque lo que buscan eso es que la gente sepa que si roba algo o que si mata a una persona va a tener cierta sanción, ¿ya? Esas se llaman formas de control social y eso lo vamos a ver en la otra clase, como dije, ¿ya? Pero el tema importante es que la desviación social tiene que ver con cualquier acto o comportamiento que suponga una transgresión o una violación o un incumplimiento de una norma, ¿ya? Y que esa transgresión o ese comportamiento que supone un incumplimiento de una norma conlleve algún tipo de sanción, ¿ya? Y esa sanción, como dije recién, puede ser sanciones formales o informales, ¿ya? La desaprobación o la expulsión de un grupo de pares, de amigos, por ejemplo, también puede ser un tipo de sanción, ¿ya? Y vamos a ver que hay formas muy sutiles de sanciones, ¿ya? No solamente tienen que ver con sanciones legales, como penas de cárcel o multas, también pueden ser cosas como los silbidos. Si alguien dentro de una sala de clase o en el ámbito del trabajo se despacha un comentario machista, por ejemplo, o insensible respecto de algún tema social, y los compañeros de clase o de trabajo lo abuchean o lo silban, esa es una forma de sanción social también, ¿ya?
Y por lo tanto, eso está dando cuenta de que esa persona incurrió en un comportamiento desviado. ¿Ya? Por supuesto que no todos los comportamientos desviados van a tener la misma importancia. ¿Ya? No es lo mismo despacharse digamos, un comentario insensible respecto a cualquier temática, ¿ya? Eh, que matar a una persona, pero ambos son comportamientos desviados, ¿ya? En muchas sociedades, obviamente que depende de la sociedad en la cual se esté, ¿ya? Tercer párrafo, en sociología y por el hecho de ser su dimensión más relevante o el aspecto más relevante, digamos, de la desviación social, la desviación social está principalmente referida a los actos y comportamientos que violan aquellas normas de la sociedad y de sus grupos sociales funcionales, ¿ya? Lo explico de manera más concreta. Eh, Dijimos que la desviación social es el incumplimiento de alguna norma que define un grupo, que define la sociedad o define un grupo. Entonces ustedes por lógica van a deducir que yo también me podría desviar de la norma social que define un grupo que es negativo para la sociedad, como cuáles, como los que hablamos en la diapositiva anterior. Una pandilla, un grupo delictual, la mafia, un grupo narcotraficante, etcétera. Esos son grupos disfuncionales para la sociedad o son grupos negativos, ¿ya? Pero según la definición que nosotros vimos, si por ejemplo a un sicario de un grupo criminal, de la mafia siciliana, por ejemplo, le ordenan matar a un traidor y él no lo hace, él está incumpliendo una norma de ese grupo, ¿ya? Está incumpliendo una norma porque la norma es que tiene que matarlo, ¿ya? Pero él está incumpliendo esa norma, por lo tanto está incurriendo en un comportamiento desviado para ese grupo social, para la mafia siciliana, digamos, ¿ya? Eso según la definición que vimos, ¿ya? Entonces no podemos olvidar que la desviación social no siempre va a ser algo negativo necesariamente. Esa es la conclusión, ¿ya? No necesariamente va a ser algo negativo, ¿ya? Pero también tenemos que tener claro que los sociólogos, por ejemplo, la mayor parte, si uno les pregunta qué es desviación social, ellos van a aludir al incumplimiento de las normas de la sociedad. Y sí, está bien, porque en su mayor parte tiene que ver con las normas de la sociedad. Es decir, cuando yo, por ejemplo, no respeto las normas del tránsito, me paseo una luz en rojo, estoy incurriendo en un comportamiento desviado, porque se refiere a un comportamiento de la sociedad en general. O sea, perdón, un comportamiento que viola una norma de la sociedad en general, ¿ya? Del Estado, ¿ya? Y cuando, por ejemplo, yo o cualquier persona entra a robar a un supermercado o un almacén, también estoy incumpliendo una norma que es de la sociedad, ¿ya? ¿Y por qué una norma de la sociedad? Porque está en las leyes, ¿ya? Está en las leyes, por lo tanto refleja digamos, el aspecto normativo de la sociedad en su conjunto, ¿ya? Y claro, por lo tanto, la mayor parte de los sociólogos, si usted le preguntan qué es desviación, van a aludir a ese tipo de hechos, a violación de normas de la sociedad y de sus grupos funcionales. ¿Cuáles son los grupos funcionales de la sociedad? Todos los grupos que son positivos para la sociedad, ¿ya? La familia, la religión, digamos, en general, ¿ya? La política, la educación, digamos, toda la violación de normas que tengan que ver con esos grupos y que estén en concordancia con los valores o las normas de la sociedad en general, a esos generalmente se le considera como desviación social, y es correcto, porque la mayor parte de las formas o de los comportamientos desviados tienen que ver con normas de la sociedad general, ¿ya? Normas del tránsito, normas de convivencia, normas que tienen que ver con normas laborales, por ejemplo, ¿ya? Etcétera, ¿ya? Todo lo que tiene que ver con las leyes de una sociedad, ¿ya? Así que eso está perfecto. El problema es que según la definición que nosotros dimos, y reiterando lo que acabo de decir hace un rato, en términos conceptuales, el cumplimiento de una norma social específica de un grupo disfuncional, es decir, de un grupo negativo, también, por definición, nosotros lo podemos considerar como una conducta desviada. Y ese es el ejemplo que yo le estaba dando del sicario que pertenece a una organización criminal, a la mafia siciliana, ¿ya? Si
si a este sicario el capo le dice que tiene que ir y matar a tal persona porque es un traidor o vendió información o lo que sea, y esta persona no hace eso, ¿ya? Está incumpliendo una norma de ese grupo, de la mafia siciliana. Por lo tanto, desde un punto de vista conceptual, nosotros podríamos decir que él está incumpliendo una norma social de la mafia siciliana, por lo tanto está incurriendo en una conducta desviada, ¿ya? Aunque va a ser una conducta desviada solamente para ese grupo, para la mafia siciliana, porque para la sociedad en general, ¿qué tipo de conducta va a ser esa? No va a ser una conducta desviada, va a ser una conducta eh, conformista, digamos, porque va a estar respetando las normas generales de la sociedad, ¿ya? Entonces, eso es lo que es importante en este caso. Yo sé que puede ser un poco difícil de entender la primera, pero es importante que lo vuelvan a revisar porque es algo bastante claro, ¿ya? Es algo bastante claro. Entonces, lo repito, ya lo repito. eh, en el ejemplo este que estaba dando, si esta persona que es sicario, digamos, de un... para los que no saben lo que es un sicario, por cierto, son las personas que dentro de los grupos criminales tienen la tarea de matar a otras personas. Le dan esa tarea, tienen ese, digamos, esa función. Y se especializan en eso, en el homicidio, digamos. Eso es un sicario, para quienes no saben, una de esas que no sabe qué es, ¿ya? Entonces, si hay una de estas personas que cumple ese rol dentro de una organización criminal, como en la mafia siciliana, y el capo de la mafia, el capo es el jefe, digamos, le dice tú tienes que liquidar a esta persona, ¿ya? Y el sicario no hace eso, ¿ya? Desde el punto de vista conceptual vamos a decir que él está incumpliendo una norma específica de la mafia siciliana. Y por lo tanto, desde la perspectiva de la mafia siciliana, en particular de ese grupo, esa persona, ese sicario está incurriendo en una conducta desviada para ese grupo. Pero si ese mismo acto de no matar a esta persona que le encargaron, ahora lo analizamos desde la perspectiva no del grupo siciliano, sino que de la sociedad en su conjunto, ese mismo acto no va a ser una conducta desviada, porque está en consonancia o está en línea con las normas de la sociedad en general, ¿ya? Y las normas de la sociedad en general dicen que no hay que cometer homicidio, obviamente, ¿ya? Eso en definitiva lo que dice este tercer párrafo, ¿ya? Eh, Puesto que existen infinidad de normas en todos los ámbitos de la sociedad, infinidad de normas para todo lo que ustedes se imaginen, todo está normado, en la sociedad todo está normado, todo lo que nosotros hacemos sigue alguna norma, informal o formal, que esté en las leyes o que sea una norma informal así general, digamos, pero todo está normado, digamos. Normas jurídicas son leyes, digamos, ¿ya? Normas de trato social, como por ejemplo saludar, despedirse, eh, decir por favor, decir gracias, ¿ya? Costumbres también, las costumbres también son normas, digamos. Bañarse, por ejemplo, todos los días es una costumbre en muchas sociedades, ¿ya? Eh, Pautas de comportamiento. Si uno está dentro de una sala de clase, por ejemplo, no se va a poner a gritar, como loco de repente, ¿ya? Eh, por lo tanto, esas son normas, ya muchas de esas son informales, otras son formales. Por ejemplo, eh, pagar los impuestos o pagar el impuesto a la renta, por ejemplo, todos los años. Es una norma jurídica porque está en las leyes, ¿ya? Pero decir gracias, por favor, o mantener cierta, digamos, cierta, cierta conducta en el trato que tienen las personas no está escrito en ninguna parte. ¿Y cómo no nos damos cuenta de eso? Porque podemos ver que hay mayor desviación en esos aspectos. Voy a poner un ejemplo bien concreto, algo que me pasa muy seguido, con los alumnos, por ejemplo, en el ámbito educativo, ¿ya? Eh, que muchos alumnos, por ejemplo, no tienen interiorizado el tema de responder, a responder cuando uno le escribe algo, ¿ya?
de responder los correos electrónicos, por ejemplo, ¿ya? Algo que dentro del ámbito profesional, por decir algo, es una norma. Es decir, cuando usted, por ejemplo, vayan a trabajar y su jefe o su jefa le escriba algún mensaje, o algún cliente o algún usuario le escribe algún mensaje, ¿ya? Lo que predomina dentro del ámbito profesional y laboral es que ese mensaje hay que responderlo, ¿ya? Sin embargo, en el ámbito educativo, por ejemplo, que esa norma no se cumple y debería cumplirse, ¿ya? Porque es algo básico, ¿ya? Eh, o a veces el trato que es el trato, eh, digamos, poco enfocado que hay, ¿ya? En el ámbito educacional no se puede dar en el ámbito laboral. ¿Y a qué me refiero con trato poco enfocado? Eh, por ejemplo, con algo tan simple como saludar con hola, ¿ya? Porque si alguien me saluda a mí con hola, ¿ya? En un chat, por ejemplo, o en cualquier otro contexto, a mí me parece que eso es demasiado ambiguo, demasiado difuso, para corresponder a una norma de trato social formal dentro de un contexto eh, académico, digamos, ¿ya? Porque es una interacción no enfocada como nosotros vimos en algún momento. Porque ese hola podría ser para cualquiera, digamos, ¿ya? Entonces, esas son normas de trato social que son informales, porque no está escrito en ninguna parte cómo se tiene que relacionar en ese aspecto, cómo se debe relacionar un profesor con los estudiantes, por ejemplo, ¿ya? Y en el ámbito laboral tampoco está escrito eso, ¿ya? Eh, entonces, esa es una norma de trato social por el hecho de ser informal, respecto de la cual hay más desviación, es decir, hay mucha mayor cantidad de personas que no cumplen con esa, digamos, esa norma de trato social, en el ámbito académico, por ejemplo. Y en el ámbito laboral se da menos, ¿por qué? Porque ahí hay más presión, ¿ya? Ahí si yo no le respondo el correo que me escribió el jefe, voy a tener una sanción directa, ¿ya? Y me va a llamar a la oficina y probablemente me va a decir, ¿qué pasó con lo que te pedí? ¿Por qué no me respondiste? ¿Ya? Y si no lo respondo a un usuario, por ejemplo, o a un cliente, dependiendo de trabajo, también eso va a tener consecuencias, ¿ya? Entonces, bueno, esto entre paréntesis, eh, la sugerencia está de más, a propósito que toque el tema. Acostúmbrense a responder siempre, ¿ya? Acostúmbrense a responder siempre lo que les preguntan, lo que les escriben, más allá de que me pueda no gustar lo que me están diciendo, como por ejemplo cuando yo les informo las notas, ¿ya? Pero uno tiene que dejar de lado ese tipo de cosas, ¿ya? Porque yo también recibo, por ejemplo, todos recibimos información que no nos gusta, pero hay que responderle igual, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué les digo eso? Porque cuando estén en el ámbito laboral, eh, eso les va a pasar la cuenta, ¿ya? Ese tipo de cosas les va a pasar la cuenta necesariamente. Entonces tienen que acostumbrarse desde ya a responder siempre, a ser formal en el trato, digamos, a ser enfocado en el trato, ¿ya? A ser enfocado, ¿ya? El hola nos sirve mucho en estos contextos, ¿ya? Y, ¿Y por qué? Porque según lo que estamos hablando, todo este tipo de cosas tienen sanciones, ¿ya? Y en el ámbito laboral esas sanciones se ejecutan, ¿ya? Y uno no tiene mucha oportunidad de, de sacarse eso de encima, ¿ya? Entonces no es la idea que pasen malos ratos. Entonces acostúmbrense desde ya a eso, ¿ya? Y eso es un paréntesis a propósito de lo que estaba hablando solamente, ¿ya? Y eso iba a colación en el hecho de que todos los ámbitos de la vida social están normados, ¿ya? Todos los ámbitos de la vida social están normados. Existen normas para todo. Otra cosa es que nosotros no cumplamos con todo eso. Y queda en evidencia a partir del ejemplo este que yo les di de la norma de trato en el ámbito académico y laboral, que la desviación va a incluir un espectro amplio de hecho de conducta. Amplio, ¿ya? Si lo enfocamos desde la perspectiva de la sociedad y nos enfocamos solamente en las normas de la sociedad, ¿ya? No vamos a considerar aquí las normas de grupos específicos que puedan ser negativos para la sociedad. Veámoslo así en términos más globales, ¿no? Solamente si consideramos las normas positivas de la sociedad, ¿ya? ¿Qué va a hacer, qué cosas van a ser de desviación? Cruzar la calle con el semáforo en rojo es una desviación social, ¿ya? Pero todos nosotros hacemos eso, ¿ya? En distintos contextos, pero lo hacemos, ¿ya? Solo que eso no tiene una sanción tan evidente, ¿ya? No tiene una sanción evidente. Podría tenerla, sí,
¿ya? Pero no la tiene, ¿ya? No la tiene, en general, ¿ya? Eh, no tener hijos con 40 años de edad. Si una persona aquí en la sociedad occidental, sobre todo, no tiene hijos a los 40 años de edad, está incumpliendo una norma. Pero esa norma no está en la ley, obviamente, no es una norma jurídica, ¿ya? Es una pauta de comportamiento, ¿ya? Tiene que ver con cómo yo me comporto dentro de la sociedad, con qué hitos cumplo, como nosotros hablamos, por ejemplo, en una clase de la primera unidad, ¿ya? En los distintos ciclos las distintas fases del ciclo vital, ¿ya? Entonces ese tipo de cosas también son desviaciones sociales. Es decir, una persona con 40 años de edad no tiene hijos. ¿Y por qué no tienes hijos? Te van a preguntar, ¿ya? No está cumpliendo con la norma social de ser padre o de construir una familia, ¿ya? Por lo tanto, también desde la perspectiva de la sociedad, a esa persona se le podría considerar como que está incurriendo en una conducta desviada, ¿ya? Entonces, eh, también consumir drogas penalizadas legalmente, eso es más evidentemente una conducta desviada, ¿ya? Coludirse con otros para cometer una estafa también, perpetrar un homicidio también. Todos estos son ejemplos concretos de desviación social, ¿ya? Entonces, ¿por qué señalo todos estos ejemplos que son muchas veces diferentes? Porque la desviación social no siempre tiene que ver con cosas que son necesariamente negativas, ¿ya? Enfocado desde el punto de vista de la sociedad, ¿entiendes? ¿Ya? ¿Por qué? Porque si bien, por ejemplo, perpetrar un homicidio puede ser algo negativo, o sea, claramente es negativo, ¿ya? Eh, pero no le podemos asignar una naturaleza negativa siempre, porque ¿qué pasa si ese homicidio se produjo de manera involuntaria y por defensa propia? ¿Ya? No es lo mismo que si se hace de manera intencional y por razones que tengan que ver con generarle un daño intencionado a otra persona, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de desviación social, se tiende a, desde la sociología, o sea, perdón, desde el punto de vista del sentido común, se le tiende a asignar una naturaleza inherentemente negativa. Y no todos los actos de desviación social son necesariamente inherentemente negativos, por naturaleza, digamos, ¿ya? ¿Por qué? Porque el ejemplo del homicidio también es variable, como lo acabo de decir. Y por ejemplo, no tener hijos con 40 años de edad puede ser una desviación social dentro de ciertas sociedades, sí, por supuesto, pero no es un delito, no es algo que uno pueda decir, no es algo que uno pueda, digamos, eh, asignarle una connotación negativa así de manera profunda, digamos, porque te pasa con una decisión personal. Entonces, las diferentes formas concretas de desviación social dependen de cómo la sociedad defina lo que es desviación social. Y por añadidura también va a depender de cómo cada grupo social específico defina ciertos comportamientos como desviados o no. Pero en definitiva, los- las conductas desviadas o los comportamientos desviados no son todos en esencia negativos. No son todos en esencia negativos, ¿ya? Eh, el delito o crimen es un tipo específico de desviación social, ¿ya? Es un tipo específico, como vimos en estos ejemplos de acá, hay muchos que no son delitos ni crímenes. Cruzar un semáforo en rojo es una falta, pero no es un delito ni un crimen. No tener hijos a los 40 años, teniendo ya 40 años de edad, tampoco. No, está lejos de ser un delito o un crimen. Ni siquiera es una falta, simplemente es un incumplimiento respecto de cierta norma social, ¿ya? Que puede ser irracional, ¿ya? De hecho, ¿ya? Consumir drogas penalizadas legalmente, por decir penalizadas legalmente, obviamente que es un delito, un crimen, donde esté penalizado legalmente, ¿ya? No es lo mismo fumar marihuana en la Rambla en Uruguay que hacerlo acá en la Avenida del Paraíso. Porque en un lado, allá en Uruguay eh, está permitido, ¿ya? Eh, y acá no, ¿ya? Coludirse con otros para cometer una estafa, claramente que es un delito o un crimen en la mayor parte de las sociedades, porque en la mayor parte de la sociedad está definido, la colusión está definido como un delito, ¿ya? Perpetrar un homicidio va a ser variable, ¿ya? Va a ser variable porque va a depender de el tipo de homicidio del cual se trate. Si es intencionado, si es en defensa propia, si es involuntario, va a tener distintos tipos de calificación judicial, ¿ya? Y en algunos de ellos no va a ser un crimen,
por ejemplo, cuando es por defensa propia, ¿ya? Y cuando hay uso proporcional de la fuerza. Hay distintas variables judiciales que llevan a que un homicidio, por ejemplo, pueda no ser considerado como un delito, ¿ya? Eh, por lo tanto, hay algunos que son delitos, otros no. Entonces, el delito o el crimen es un tipo específico de desviación social y posiblemente sí, el más importante de todos para la sociedad, ¿ya? Y el delito, ¿cómo se define? O el crimen, como la violación o transgresión de una norma jurídica, es decir, una ley. Por ello, mientras no saludar se considera una falta, puesto que no contraviene ninguna ley en particular, cometer una estafa es un delito en la medida en que este hecho viola alguna ley vigente, ¿ya?, que prohíbe esas conductas. Creo que está claro lo que es un delito o no. Si yo les preguntara en la prueba, por ejemplo, si consumir droga es un delito, si yo les preguntara así exactamente, ¿consumir drogas es un delito? La respuesta, ¿cuál sería? La respuesta no puede ser sí, ¿ya? Se los digo desde ya, no puede ser sí, porque usted tiene que darle un contexto a eso, ¿ya? Consumir drogas, ¿dónde? ¿Ya? Primero, ¿dónde? Y son drogas penalizadas legalmente o son drogas que están autorizadas legalmente. Entonces tienen que contextualizar. Y esta es una sugerencia que les doy así muy importante, porque para la prueba es sumamente importante que ustedes, cada acto o comportamiento que ustedes vayan a definir como desviado, ustedes le tienen que dar contexto. Porque si ustedes me ponen en una prueba, por ejemplo, consumir droga es una conducta desviada, eso está malo. Eso tiene 0 puntos, porque no tiene contexto, ¿ya? Consumir drogas solamente es una conducta desviada si transgrede alguna norma. Y si ustedes me dicen que eso transgrede una norma general de la sociedad que considera que consumir droga es algo negativo, ahí la respuesta estaría bien. Si me dicen que consumir drogas, penalizar legalmente una conducta desviada, eso también está bien. Pero tienen que darle contexto, ¿ya? Porque además consumir droga puede ser tomar medicamentos, porque los medicamentos también son drogas en términos conceptuales, según la definición. Incluso tomar café, esto es consumir droga, desde un punto de vista bien riguroso, ¿ya? Entonces, atención con esos detalles, ¿ya? Atención con esos detalles porque son importantes para estos efectos, ¿ya? Sigamos. Esto tiene que ver con lo que hablamos antes, ¿ya? ¿Cómo se define la desviación? ¿A quiénes se le atribuye? ¿Y qué es lo que se hace al respecto? Son todas cuestiones que dependen de cómo se encuentra organizada la sociedad en términos sociales, culturales y políticos muchas veces. Por lo tanto, en definitiva, lo que es desviación social en una sociedad puede no serlo en otra. Esa es una conclusión súper importante también, ¿ya? Entonces, lo primero, ¿cómo se define la desviación social? ¿Cómo se define? Lo que una sociedad considera o define como conductas desviadas depende de las normas sociales que son válidas en un momento determinado del tiempo, ¿ya? Va a depender de la sociedad lo que va a considerar como conducta desviada. En la antigua Grecia, las relaciones sexuales con menores de edad era considerada una conducta normal, ¿ya? Era avalada por las normas sociales de la antigua Grecia, ¿ya? Por lo tanto, la pederastia o la pedofilia no era ilegal, no era ni siquiera considerada una conducta desviada en la antigua Grecia, ¿ya? Y en la mayor parte de la sociedad moderna sí lo es. Entonces eso muestra que la definición de una conducta desviada depende de cómo una sociedad en particular, ¿ya?, define lo que es una conducta desviada, ¿ya? Y esto también va a aplicar para los grupos específicos, sean positivos para la sociedad o negativos, ¿ya? Por ello es que, como está subrayado aquí, lo que una sociedad define como desviación puede perfectamente no ser entendido como tal en otra o en otro momento histórico. Va a variar, ¿ya? Por eso que un acto como consumir droga no dice nada. Eso no es conducta desviada si usted no le dan un contexto geográfico, histórico, cultural, ¿ya? Por ejemplo, otro ejemplo, mientras en gran parte de las naciones occidentales existe actualmente libertad para las relaciones homosexuales, e incluso estas se encuentran apoyadas por la ley, en la mayor parte de la sociedad existe eso, ¿ya? Existe libertad y hay leyes que apoyan eso, ¿ya? Todavía en algunos países las relaciones homosexuales son un delito. En Perú, en Rusia, en China, en Corea del Norte, ¿ya? Por lo tanto, ahí vemos como una conducta como las relaciones homosexuales pueden ser consideradas como conductas desviadas en unas sociedades y en otras no, ¿ya?
¿A quiénes se les atribuye la conducta desviada? Eso también varía. En muchos casos el comportamiento desviado no solo se le atribuye a algunas personas y a otras no, cuando se refieren a un mismo comportamiento y a la transgresión de una misma norma. ¿Ya? Porque eso muchas veces depende del estatus o el poder que tiene cada persona dentro de la sociedad. ¿Ya? Y frente a un mismo acto desviado, como por ejemplo el robo, ¿ya? Una persona de clase social baja será seguramente calificado social y judicialmente de ladrón. ¿Ya? Mientras que una persona perteneciente a una familia poderosa, aun cuando pueda ser objeto de condena social, eventualmente puede ser no calificado judicialmente como ladrón. ¿Ya? Y ha pasado mucho. Nosotros cuántas veces no hemos visto eso. ¿Ya? Y lo vemos de manera más frecuente de lo que sería deseable. Como las personas que se coluden, por ejemplo, judicialmente salen libres de condena. Y por eso que siempre muchos políticos salen en la tele, yo fui sobreseído por la justicia. Y le enrostran eso a quien le está preguntando sobre delitos tributarios o haber pedido plata a la empresa. Ellos siempre dicen, a mí la justicia me absolvió, ¿ya? Y es precisamente porque eso pasa muy seguido, ¿ya? Eh, entonces judicialmente esa persona, porque tiene poder, digamos, pertenece a un grupo poderoso como son los grupos políticos, digamos, eh, la justicia lo exonera, digamos, del calificativo de ladrón, ¿ya? Sin embargo, cuando una persona que tiene una microempresa se le olvidó facturar o tributar una factura y viene el servicio de impuesto interno y lo procesa por, eh, por un delito tributario. Y a esa persona judicialmente tal vez sí se le podría, o terminaría siendo calificado como evasor tributario, como ladrón, si lo pudiéramos llamar de un punto de vista más coloquial, ¿ya? Eh, y eso, ahí podemos ver que muchas veces el comportamiento desviado, ¿ya? O un acto que es desviado, digamos, considerado por la sociedad, en algunos casos se le va a atribuir efectivamente a algunas personas y en otros casos ese mismo acto, con las mismas condiciones, no se le va a atribuir como conducta desviada a otras personas y eso va a variar en función del estatus o del poder que pueden tener las personas dentro de la sociedad, ¿ya? Y los ejemplos de eso lo hemos visto hasta el cansancio, ¿ya? Lamentablemente, ¿ya? ¿Qué es lo que se hace al respecto? Eso también varía. ¿Qué es lo que se hace respecto a una conducta desviada? Eso también varía de una sociedad a otra, ¿ya? Una misma conducta desviada podrá tener formas de control o sanciones diferentes dependiendo de lo que cada sociedad defina al respecto, ¿ya? Un mismo hecho que se considera desviado en dos sociedades distintas va a tener probablemente distintas sanciones o distintos niveles de sanciones, ¿ya? Por eso que en algunas partes del mundo el homicidio se castiga con pena de muerte, mientras en otras hay penas de cárcel, ¿no? ¿Ya? A eso nos estamos refiriendo. Las sociedades no tienen las mismas sanciones para los mismos hechos, ¿ya? El consumo de marihuana también, ¿ya? En muchas sociedades el consumo de marihuana es considerado una conducta desviada porque se considera una droga que es ilegal desde el punto de vista farmacéutico, ¿ya? Y hay sanciones para el consumo de ese tipo de sustancias, ¿ya? Pero las sanciones en algunos países son más duras que en otros, ¿ya? Por ejemplo, en Filipinas las sanciones en contra del consumo de drogas son durísimas, ¿ya? Mientras en las sociedades occidentales, europeas, en los países que tienen sanciones para el consumo de marihuana son reducidas, ¿ya? Y lo mismo podemos aplicar para el hecho del homicidio u otro tipo para todos los tipos de, digamos, de conductas desviadas que puedan haber, ¿ya? Eh, Según lo que defina cada sociedad, obviamente, ¿ya? Eh, y en algunos casos ciertas conductas van a ser, por ejemplo, el adulterio, cuando se aplica a la mujer en la sociedad musulmana, tiene castigos que son severos y muchas veces castigos informales, son muy severos, ¿ya? Que pueden llegar hasta la muerte, ¿ya? No formal, sino que estoy hablando de castigos informales, a través que lo ejerce el marido o la familia o los hermanos, ¿ya? Mientras que el adulterio acá en las sociedades occidentales que tienen normas que no están muy ligadas con la religión, son de otro tipo, son normas sociales generalmente, ¿ya? Y en algunos casos se pueden traducir en normas legales, pero generalmente son civiles, ¿ya?
Eh, pero eso indica cómo cambia un mismo acto que se considera desviado en dos sociedades distintas, cómo cambian las sanciones que va a tener ese acto. Es decir, qué es lo que se hace respecto de esa, digamos, esa conducta desviada que es similar. ¿Ya? En general se acepta que no existe ni puede existir una sociedad sin desviación social. ¿Ya? Y por añadidura sin delito, ¿ya? Obviamente, porque el delito es una manifestación concreta de la desviación social. ¿Y por qué se considera que la sociedad no puede existir sin desviación social? Porque las normas sociales solo se pueden cumplir o se pueden respetar parcialmente por los individuos, ¿ya? Porque los individuos tienen intereses muy variables, ¿ya? Y la naturaleza misma del individuo es poco constante, por lo tanto es imposible que pueda aceptar todas las normas de la sociedad en todo momento, ¿ya? Además que los individuos están siempre sometidos a presiones sociales presiones de la sociedad, de determinados grupos que los llevan a incurrir en comportamientos que pueden ir en contra de las normas, ya sea de la sociedad o de algún grupo en particular. Son múltiples las razones que existen, ¿ya? Es como el adolescente que está en el grupo, en el que quiere ingresar que ser parte de un grupo de pares, digamos, de un grupo de amigos. Y para ingresar a ese grupo de amigos él tiene que eh, eh, digamos, incumplir ciertas normas de la sociedad, como puede ser consumir drogas, por ejemplo. Entonces va a desviarse respecto de esa norma de la sociedad, ¿ya? Porque él quiere ser parte de ese grupo, ¿ya? Entonces ahí la presión del grupo lo lleva a él a incurrir en un comportamiento que para la sociedad es desviado, como consumir drogas prohibidas en la adolescencia, por ejemplo, o consumir alcohol, que no es prohibido, pero sí se considera una desviación social si lo hace un adolescente, ¿ya? O si lo vemos desde el otro ejemplo ese que dimos del sicario del grupo mafioso siciliano, ¿ya? Que también puede incurrir en un comportamiento desviado para ese grupo en particular si no materializa una orden de ejecutar a tal persona por traidor. Si él dice no, no lo voy a hacer, está desviándose de la norma de ese grupo, ¿ya? ¿Y qué presión él puede tener para desviarse de esa norma? Pueden ser presiones como la religión, por ejemplo. Tal vez la religión ejerce una presión en él para no cumplir con la norma esta digamos, que le impone el grupo de mafia siciliana. Entonces a eso me refiero con presiones que llevan a los individuos a incurrir en comportamientos que contravienen alguna norma, ya sea de la sociedad en general o de algún grupo en particular, ¿ya? En este sentido la desviación social es un fenómeno universal, ¿ya? Porque se presenta en toda la sociedad y en toda la época histórica. Siempre, en todo momento se presenta la desviación social, ¿ya? En la vida cotidiana, continuamente, ¿ya? Por eso es un fenómeno universal, ¿ya? Cuando hablemos de universal, fenómeno universal, no significa que se presente en el universo, no significa eso. Universal significa algo que se presenta o que existe en todos los momentos y en todos los lugares. Eso significa universal, ¿ya? Entonces, según lo señalado en el punto anterior, lo que acabamos de ver, la desviación social es mucho más que el reflejo de simples elecciones individuales o fracasos personales, ¿ya? No podemos considerar la desviación social como solo elecciones individuales, porque acabamos de decir que las personas muchas veces están sometidas a presiones que las llevan a incurrir en ciertos actos que la sociedad va a considerar como desviados o un grupo en particular va a considerar como desviado, ¿ya? De hecho, la desviación social es un fenómeno que, como dice aquí, si bien tiene un componente innegable de decisión individual, deriva de diversas presiones sociales, ¿ya? La sociedad genera el comportamiento desviado en el individuo a partir de la presión que ejercen en el individuo las estructuras sociales anómalas que tiene la sociedad. Acuérdense que la estructura social de la sociedad tiene que ver con las instituciones que hay, los grupos, la cultura y también fenómenos macrosociales, ¿ya? Como la pobreza, la discriminación, la corrupción, ¿ya? Esas son estructuras anómalas. ¿En qué sentido se llama anómalas? Que son negativas, ¿ya? Que no deberían existir, pero existen. A eso nos referimos con anómalas, ¿ya? Entonces, la pobreza, la discriminación, la corrupción ejercen
presiona en muchos individuos y los llevan a incumplir ciertas normas, ¿ya? Es una presión, digamos, una presión que es insostenible para muchos individuos, ¿ya? Y la pobreza, por eso es que, si bien es cierto que la decisión final siempre la tiene el individuo en el que está situado en un momento, en un lugar determinado, él tiene siempre la decisión personal, es la decisión final, digamos. A pesar de eso, dejando de lado eso fuera, no es tan errado sostener que, por ejemplo, la pobreza puede obligar a robar en las calles. Porque la pobreza puede, entre comillas, obligar porque genera tanta presión en las personas, tanta necesidad que puede implicar que se incurran en esa conducta desviada que es robar. Obviamente que no estoy diciendo que todas las personas que roban en las calles lo hacen porque necesitan. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que en algunos contextos se podría llegar a una conclusión así, que muchas personas podrían tener la necesidad, ¿ya? De robar, digamos, en algún momento determinado, no dedicarse al robo, digamos, como carrera, digamos, sino que acometer un acto que puede ser robar, porque tal vez no tiene para comer, ¿ya? Entonces ya no le queda otra y la presión es tanta que se puede obligar a cometer un acto que por la sociedad es definido como una conducta desviada. Entonces en ese sentido la pobreza puede obligar, entre comillas, a robar en las calles, ¿ya? Del mismo modo que ser parte de un medio donde predomina la corrupción puede obligar a una persona a ser corrupta. Y obligar también lo pongo entre comillas porque no podemos olvidar que la decisión final siempre está en cada persona, ¿ya? Y tampoco esto es, por ejemplo, para justificar a lo que pasa en la política, por ejemplo, o en el ámbito del empresarial, donde se presenta más el tema de la corrupción, ¿ya? Obviamente que no nos vamos a justificar a un político corrupto, pero también hay que ver las cosas en perspectiva y entender que muchos políticos terminan siendo corruptos porque el medio en el cual se desenvuelven es corrupto. Entonces, eh, digamos, la presión es tanta, ¿ya? Es tanta la presión que ellos se ven casi obligados a cometer el mismo tipo de conductas corruptas, digamos, eh, a veces digamos, por la propia presión del medio, ¿ya? O a veces para encajar, digamos, en el grupo, y ahí estamos hablando de conformidad según lo que comenzamos a hablar en esta clase, si ustedes recuerdan, ¿ya? Y recuerden que nosotros dijimos que la conformidad en algunos contextos podía ser un mecanismo de desviación social. Aquí lo estamos viendo, ¿ya? Que muchos políticos para encajar, por ejemplo, muchos empresarios para encajar dentro del medio y ser parte y ser considerado como parte del medio, digamos, del medio empresarial o de un medio político, pueden incurrir en ciertas conductas que no son del todo éticas, ¿ya? Y lo pueden hacer a veces en contra de sus propios valores, ¿ya? Porque quieren pertenecer a ese medio y quieren ser parte, no quieren quedar afuera de los acuerdos políticos, por ejemplo. Entonces, a veces por eso van y piden financiamiento a empresas privadas, ¿ya? Corrupción, ¿ya? Entonces, el medio te puede obligar a ser corrupto, sí, ¿ya? Insisto, sin que eso implique que pues, tengamos que dejar fuera siempre que la decisión final la tiene la persona, y por eso que es injustificado que los políticos sean corruptos, que algunos políticos sean corruptos, que los empresarios sean poco éticos, etcétera, porque la decisión final la tiene cada persona, definitivamente. Por último, otra cosa importante, los actos o comportamientos que son definidos como desviados por una sociedad o por un grupo social en particular no pueden ser considerados como esencialmente negativos o perjudiciales por naturaleza. Esto es algo que yo dije antes, ¿ya? Luego aquí lo vamos a precisar más, pero ya esto ya lo había dicho. Cuando hablemos de un comportamiento desviado, perdón, nosotros no le tenemos que asignar automáticamente una naturaleza negativa, porque no siempre es negativa, ¿ya? Por dos razones. Primero, porque en algunos contextos ciertos comportamientos que son definidos como conductas desviadas por una sociedad pueden servir como mecanismo de cambio social positivo, ¿ya? Esto se da, por ejemplo, cuando ciertos individuos o grupos se rebelan contra normas o leyes que están vigentes en la sociedad, pero que son injustas o son irracionales, ¿ya? Normas contra los homosexuales, por ejemplo, normas contra la libertad de la mujer, normas discriminatorias para los migrantes, y estoy hablando de normas que pueden ser formales o informales, ¿ya?
Voy a poner un ejemplo para que se entienda que la desviación social no siempre es negativa. Pensemos en la sociedad estadounidense en la que había segregación racial. ¿Ya? La norma informal decía, o sea, más que norma, las normas formales, o sea, las leyes, y las normas informales decían que las personas de color tenían que ser separados de las personas blancas y tenían que estudiar en otros lugares, ¿ya? Tenían que estudiar en otras universidades, en universidades que eran para negros, como decían, ¿ya? Pero se dio el caso de que algunos estudiantes fueron a postular a una universidad que no estaba permitida para ellos y alguien, una persona en particular que tenía poder de decisión, dijo, sí, yo los voy a admitir, y lo admitió, ¿ya? Esa persona, que puede haber sido un rector, que puede haber sido que puede haber sido un decano, quien sea, eh, que admitió a esos estudiantes de color en una universidad en la cual por ley no podían ingresar y también por culturalmente tampoco podían ingresar, él, desde el punto de vista de la sociedad, estaba incurriendo en un comportamiento desviado porque estaba yendo en contra de las normas sociales que estaban imperando en ese momento y que decían que las personas de color tenían que estudiar en otra universidad, ¿ya? Pero nosotros, si analizamos ese comportamiento de ese rector o esa persona que tomó esa decisión, no la podríamos jamás calificar de negativa porque es totalmente lo contrario. Es una decisión valiente y es positiva para la justicia desde un punto de vista esencial, porque lo que hizo fue un acto racional, fue un acto justo, que iba en contra de las normas injustas e irracionales que existían en esa sociedad. Eso es lo que estamos diciendo en este primer párrafo, ¿ya? Por lo tanto, en algunos contextos, ciertos comportamientos que pueden ser definidos como conductas desviadas por una sociedad pueden servir para generar cambio social y pueden ser conductas desviadas que son positivas en definitiva, ¿ya? Tal vez no para esa sociedad en el momento o no para todas las personas de esa sociedad en ese momento, pero desde un punto de vista esencial, sí, se pueden considerar como conductas que a pesar de que puedan estar definidas como desviadas, pueden ser positivas, ¿ya? A largo plazo, ¿ya? O en el fondo pueden ser racionales y pueden ser justas, ¿ya? Y segundo, ¿por qué no todos los comportamientos desviados los podemos considerar como negativos por naturaleza o perjudiciales? Porque la desviación de un individuo respecto a las normas de un grupo social disfuncional es perjudicial para el grupo, pero no para la sociedad en su conjunto. Este es el ejemplo, este ejemplo ya lo di, ¿ya? Es por ejemplo, del sicario que pusimos como hipotético de que pertenece a un grupo de mafioso, por ejemplo, y que creo un mismo ejemplo que se pone acá. Si un miembro de la mafia, por ejemplo, deja de utilizar la tortura como método de intimidación, eso sin duda es una desviación de una norma específica del grupo mafioso. Entonces, digamos, ese miembro de la mafia estaría desviándose de esa norma. Estaría incurriendo en un comportamiento desviado para el grupo mafioso, ¿ya? Y en este sentido es un comportamiento negativo para los intereses de esta organización delictual, ¿ya? Pero, a su vez, digamos, el hecho de que esta persona deje de usar la tortura como método de intimidación o no mate a esta persona que le encargaron, como era el ejemplo que yo le di original, eso, desde el punto de vista de la sociedad, es algo positivo, ¿ya? Porque la sociedad reprueba ese tipo de prácticas, ¿ya? Entonces, según esos dos ejemplos que acabamos de dar acá, la desviación social o los actos o comportamientos que puedan ser definidos por una sociedad o por un grupo, que puedan ser definidos como desviados, no lo podemos considerar automáticamente como esencialmente negativos o perjudiciales por naturaleza. En suma, tenemos que analizar todos los actos desviados o los comportamientos desviados en función de quién los define como desviados, ¿ya? Es decir, quién los define como desviados, por qué se define como desviados y también el contexto en el cual se da eso, ¿ya? Si se refiere al contexto de la sociedad en general, de un grupo social en particular, y si ese grupo social es positivo para la sociedad o es un grupo social negativo para la sociedad, va a depender de muchos factores, ¿tá? Entonces, conclusión, los actos y comportamientos desviados siempre los define alguien, la sociedad, un grupo, etcétera. Y a partir de eso, no necesariamente esos actos nosotros los podemos considerar como perjudiciales por naturaleza,
como si fueran malos porque sí. No, tenemos que analizarlo en el contexto. Y vamos a encontrar que algunos comportamientos que la sociedad puede considerar como desviados son en el fondo justos y son racionales y son positivos a largo plazo. ¿Ya? Y esa es la conclusión. Y con esto terminamos la clase y lo dejo invitado para la próxima, donde vamos a cerrar este tema, que es una clase mucho más corta. Vamos a hablar principalmente del control social. ¿Ya? Lo dejo invitado para esa clase.